Mujeres 10. Cuarta edición. Creativamente sostenibles. Proyecto Atalaya. Unirradio Jaén en red con Radius y la emisora de la Universidad de Almería. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino. Saludos, muy buenas tardes. En directo la radio de la Universidad de Jaén, 103.9 dial FM, uniradio.ujaen.es. Ya digo, en directo desde Concafé, frente a la ciudad universitaria, frente a la Universidad de Jaén, con los oyentes de la radio de la Universidad de Jaén, además de oyentes de la radio de la Universidad de Almería y de Sevilla, y por supuesto compartiendo este contenido de esta cuarta edición de la iniciativa Mujeres 10 Creativamente Sostenibles con el resto de radios universitarias del panorama nacional. Bien, pues estamos llegando casi al final, porque nuestra invitada de hoy, nuestra Mujer 10 de hoy, es la quinta invitada. Nos quedará solamente una para culminar esta temporada, esta cuarta temporada de esta iniciativa, y desde luego la vamos a echar muchísimo de menos. Hablamos sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente y desde luego lo hacemos siempre con muchísima alegría y emoción en compañía de nuestro querido técnico José Antonio Ruiz Eliche y Roberto Torres, nuestro Community Manager. Por supuesto, nuestros saludos a todos y todas los y las oyentes, y en especial a los y las oyentes de la radio de la Universidad de Almería, porque hoy viene alguien expresamente a compartir micrófonos en nuestra iniciativa justamente desde allí, desde la Universidad de Almería. Nuestra invitada, nuestra Mujer 10 hoy es María Jacoba Salinas Bonillo, profesora del Departamento de Biología y Geología de la Universidad de Almería. Ella es nuestra Mujer 10 creativamente sostenible. Bien, pues tras este indicativo de apertura, iniciamos ya nuestro programa aquí en directo, como digo, desde la cafetería Concafé. Creativamente sostenibles. Proyecto Atalaya. Mujeres 10. Concienciación y sensibilización medioambiental. Pues todo programa tiene un antes, tiene un durante y tiene un después. Y el antes de los programas de Mujeres 10 suele ser, lo es, siempre desde luego, también una conversación, a veces casi un debate off the records, que disfrutamos al máximo. Hay una inmersión, ¿verdad?, previa en todo lo que nos compete en esta iniciativa, en Mujeres 10. Y hemos estado hablando con María Jacoba Salinas Bonillo, nuestra Mujer 10. María, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada. Bienvenida y muchísimas gracias por ese viaje, ¿verdad?, que has realizado desde Almería para estar aquí. Gracias a vosotros. Yo estoy encantada de venir aquí. Ya te he comentado que me apetecía también venir y conoceros en persona y bueno, pues a disfrutar y a pasar una hora agradable con vosotros. Y espero aportar también, bueno, pues mi granito de arena en este proyecto tan interesante. A propósito, que Marta Torres, directora del Secretariado de Actividades Culturales y Programa Universitario de Mayores, excusa su ausencia. Hoy finalmente no ha podido estar por fuerza mayor. Siempre asiste y precisamente hoy pues lamentaba esa cuestión. Bueno, pues vamos a empezar fuerte, ¿verdad? Hemos estado hablando sobre cuestiones, ¿verdad?, de medio ambiente antes de comenzar el programa. Son muchos los retos, desde luego, que se nos plantean. Los hemos comentado con nuestras invitadas previamente en otras sesiones o en otros programas dentro de esta iniciativa. ¿A ti te da la sensación, hablando de esos retos, hablando de la situación actual, te da la sensación de que nos va quedando cada vez menos tiempo de reacción para solventar los problemas que se están dando? Bueno, efectivamente son muchos los retos. La comunidad científica lleva ya muchos años, prácticamente de los años 80, casi del siglo pasado, incluso podríamos irnos un poquito más atrás, señalando que hay determinados asuntos, determinados factores del proceso productivo, digamos, o del modelo de explotación de los recursos naturales que los seres humanos hacemos y no lo estamos haciendo del todo bien,
y que genera una serie de problemas. Esos problemas cada vez van siendo mayores y no los estamos resolviendo. Parece ser que ahora la comunidad, la sociedad en general se está dando cuenta de que efectivamente esos problemas acucian más ser resueltos y queda poco tiempo. Efectivamente, todas las evidencias científicas muestran que queda poco tiempo, en el sentido de que, por ejemplo, el cambio climático está generando ya problemas que pueden ser que sean irreversibles, pero en fin, yo tengo un sentimiento, digamos, dual. Hay veces que estoy más optimista y otras veces que estoy más pesimista. Es verdad que mi propio optimismo me hace pensar que las cosas pueden ir bien por varias razones que quiero ahora justificar, pero hay veces que muchos datos te ponen de manifiesto que las cosas no van bien, ¿no? En primer lugar, yo creo que el ser humano siempre acaba actuando cuando está al borde del precipicio. Entonces creo que es posible que todavía tengamos capacidad de respuesta cuando nos veamos al borde del precipicio. En segundo lugar, creo también que el mensaje de que estamos en un momento de crisis ambiental real y que repercute en nuestra salud, ya no solo en la salud del planeta, sino en la nuestra propia, está calando en los medios de comunicación, aunque creo que ese mensaje debería de estar muchísimo más en los medios de comunicación, pero por desgracia hay otras cosas urgentes que solapan en muchos casos estos problemas. La ciudadanía yo creo que también se está dando cuenta de esta problemática. Ya está en la agenda de muchos países, de los gobiernos, precisamente por eso, porque yo entiendo que la ciudadanía ya está presionando en ese sentido, e incluso la empresa en sus planes planes de mejora, etcétera, plantean ya también este tipo de problemática medioambiental e intentar resolver problemas y hacer procesos productivos más sostenibles. Es verdad que la palabra sostenibilidad ya está un poco manida, pero creo que esas pinceladas pueden mostrar que de alguna forma las cosas pueden cambiar. Y luego hay otra cosa que creo que es positivo y que deberíamos de tener en consideración, y es precisamente la tecnología. El ser humano es la única especie animal, porque al fin y al cabo somos una especie animal con capacidad tecnológica, desde el hacha prehistórica hasta cualquier máquina más sofisticada es tecnología. La tecnología es la que nos está haciendo efectivamente generar una explotación de recursos naturales poco sostenible, pero creo que también puede ser la solución. Entonces, mi parte optimista está en esa vía. Y hoy es de los días en los que te sientes optimista. Depende del momento, ¿no? No te creas. Bueno, he indagado sobre tu opinión acerca de diferentes cuestiones relacionadas con el medio ambiente, y en algún foro, María, tú has manifestado que ciertos hábitos del ser humano, el placer estético entre ellos, ¿verdad?, pone en riesgo los ecosistemas en la Tierra y, por supuesto, tú lo decías también, el futuro de nuestro bienestar. ¿A qué te refieres concretamente? Bueno, en general, como ya he comentado, nuestro modelo productivo es poco sostenible. Es verdad que cuando empezamos a explotar los recursos éramos pocos en este planeta y generábamos pocos residuos. Prácticamente cualquier proceso productivo que hagamos, desde hacer un cultivo de un olivar hasta una almazara o una fábrica de zapatos, ¿no?, o una planta de procesado de petróleo, todos generan residuos aéreos, residuos a la atmósfera, residuos líquidos, etcétera. Y al principio, claro, éramos pocos y no generábamos muchos problemas. Luego también se pensó que prácticamente todos
el planeta era infinito, lo veíamos tan grande y era capaz de absorber todos los residuos que le vertíamos, ¿no? A nuestros mares, nuestros ríos, nuestros suelos, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que ya nos dimos cuenta de que, por ejemplo, en los años 60, y precisamente fue una mujer también, quien con el libro Primavera Silenciosa, ¿no? Rachel Carson, se dio cuenta de que efectivamente los pesticidas que se lanzaban, que se vertían a las aguas de riego, generaban problemas para la salud y para los ecosistemas, ¿no? Ahí empezamos a darnos cuenta de que el planeta no era realmente del todo capaz de absorberlo, ¿no? Luego, con la emisión del dióxido de carbono a la atmósfera también nos hemos dado cuenta. Bueno, hacíamos cosas tan bárbaras como verter residuos radiactivos a la fosa atlántica en los años 60 y 80, ¿no? En definitiva, y al final, ¿qué pasa? Que el planeta nos está devolviendo ese tipo de residuos porque el sistema Tierra se puede considerar como un gran ecosistema totalmente acoplado, atmósfera, océano, tierra y todos los seres humanos que estamos y todos los seres vivos que estamos. Y al final lo que mueve todo eso es una red trófica. Al final todo lo que vertemos acaba en nuestro plato. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y en relación a la pregunta que me haces del placer estético, es porque hay hoy día también otro problema ambiental, consecuencia sobre todo del transporte de mercancías que estamos generando a escala mundial. Sabemos que vivimos en un mundo globalizado en el que prácticamente cualquier punto del planeta está comunicado vía aérea, vía marítima, y transportamos muchísimos tipos de mercancías vivas, ¿eh? También nos traemos muchas mascotas, animales exóticos, plantas ornamentales, que claro, nos gusta siempre lo raro, por lo cual nosotros traemos animales exóticos, pero también exportamos plantas útiles, por ejemplo, para pastos, para forraje. Nosotros en el mundo mediterráneo es exportador de plantas forrajeras a América. ¿Qué pasa con esos animales y esas plantas que están saliendo de un sitio, de un lugar de donde es autóctono, y van a otro sitio de donde no lo es, y generan en ocasiones esos animales, por ejemplo las cotorras argentinas, que no sé si tenéis aquí en Jaén, pero en Almería hay una colonia espectacular, lo mismo que en Madrid o en Barcelona, no es nada raro. Hay animales exóticos que directamente se escapan de la jaula. 2 cotorras argentinas en un jardín pueden producir al cabo de 10, 20 años, de 2 o 3 años, una colonia de hasta 100 animales, generando muchos problemas. Los nidos son enormes, desplazan a otras aves, con lo cual disminuye la biodiversidad, incluso la rural. La urbana o la rural, si se meten en los campos, generan nidos de varias toneladas, con lo cual si están en los jardines pueden incluso provocar algún daño, ¿no?, a los viandantes. En fin, que es un problema, son muy ruidosas. Y como estas, pues otros animales exóticos. Ese fenómeno, y muchas plantas también. Por ejemplo, aquí en los olivares cordobeses, que yo sepa, existe una planta que se llama el plumero rabo de gato, que es una planta de origen africano, pero que también se expande muy bien. La cultivamos en la rotonda de los jardines, pero bueno, ella se escapa de la rotonda y prácticamente invade otras zonas, entre ellos olivares, que pueden generar, sencillamente se convierte en una mala hierba difícil de erradicar. En fin, ese fenómeno se llama invasiones biológicas. Y están alterando totalmente el ecosistema, porque en el momento en que entra una especie exótica, cambia totalmente el ecosistema. Y además genera problemas económicos y problemas para la salud. Seguro que habéis oído hablar del mosquito tigre, seguro que habéis oído hablar del alga exótica, del alga asiática, que ha aparecido en las costas de Tarifa, que genera unos arribazones de gran cantidad de toneladas, afectando el turismo.
Es decir, que al final todos esos fenómenos afectan a los ecosistemas, bueno, al turismo y a la pesca en este caso, afectan a los ecosistemas, pero también acaban afectando a la economía y en algunas ocasiones a la salud. ¿Todo esto de alguna forma se relaciona también con el cambio climático? Porque ¿cuáles son las evidencias? Si tuviéramos que... Yo no sé si existe un negacionismo también al respecto, pero porque es una verdad que se admite de forma absolutamente generalizada, ¿no? El cambio climático está ahí. ¿Cuáles son las evidencias? El cambio climático no deja de ser más que otra evidencia de que los seres humanos, prácticamente en los últimos 70 años, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, con la llamada gran aceleración, hemos cambiado el sistema físico-biológico de la dinámica terrestre, porque somos muchos en el planeta y tenemos que alimentarnos, y entonces estamos generando unas presiones importantes. Y ese cambio climático está generado fundamentalmente por una evidencia clarísima, y es que eso es una medida. La concentración de dióxido de carbono que hay en la atmósfera está en 400 partes por millón, ya casi 420 partes por millón, que puede parecer muy poquito, pero es que en los últimos 800.000 años, la especie humana, el Homo sapiens, apareció hace 200.000. En los últimos 800.000 años, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera estaba por debajo de los 300 partes por millón. La emisión de dióxido de carbono como consecuencia de la combustión de los combustibles fósiles, hemos generado ese aumento de la concentración. O sea, esa es una evidencia y nadie puede negarla. Bueno, y el metano y otros gases de efecto invernadero también son consecuencia humana. Claro, ¿qué significa eso? Eso significa que le estamos insuflando al planeta más energía, porque bueno, eso genera un efecto invernadero, es decir, genera ese famoso calentamiento global, porque se emite menos energía, nos quedamos con más calor dentro. Y lo que hace es alterar este sistema complejo entre la atmósfera, los océanos y la Tierra. De forma que lo que sucede es que se altera el sistema climático que nosotros conocemos ahora, efectivamente. Es verdad que el nombre cambio climático no está muy bien puesto, porque la Tierra, que es muy vieja, tiene miles de millones de años, ha sufrido muchos cambios. El cambio climático nos afecta a nosotros, no nos afecta a la Tierra. A la Tierra le da igual estar a 400 partes por millón que estar a 300. Le da lo mismo, ella va a estar aquí y va a ser otra cosa. Pero el ser humano sí es el que se va a ver afectado, porque el estado de la Tierra en esas condiciones no va a ser a lo mejor el idóneo, o no es el idóneo para nuestra supervivencia tal y como la conocemos ahora. La evidencia, bueno, aparte de eso de medir el dióxido de carbono, lo estamos viendo también ya, están derritiéndose los hielos de los polos, pero también estamos viendo sobre todo un aumento de la frecuencia de los eventos extremos. Sequías más intensas y duraderas, o lluvias muchísimo más torrenciales, olas de calor o olas de frío más intensas, incendios llamados de sexta generación también, que generan también una problemática. Incluso los expertos ya, los expertos en apagar esos fuegos tienen problemas, porque en ocasiones son incapaces de apagarlo, y lo estamos viendo prácticamente en todas las partes de nuestro planeta. Esas son fundamentalmente la evidencia. Es cierto que no tenemos capacidad de comparación con respecto a otro momento, porque no hemos registrado datos hace 10.000 años, ¿no? ni siquiera 2.000 años. Pero sí es verdad que eso se está manifestando de forma evidente, ¿no? Y por desgracia ahora es la parte negativa, ¿no? La parte pesimista en la cuenca mediterránea, que tenemos un clima muy variable y muy extremo, va a ser una de las zonas muchísimo más afectadas por este cambio climático. Ya las tendencias se están viendo de que haga que las precipitaciones bajen un 20%, por ejemplo. Otro dato,
la tendencia de la cantidad de nieve que cae en Sierra Nevada, que está bastante bien estudiado, se han hecho modelos y se pone de manifiesto que efectivamente la cantidad de nieve que cae es mucho menor y está menos tiempo se derrite antes, ¿no? O sea que sí que existen, tanto a escala global como a escala local, también existen ya evidencias de ello. Por eso tú lo decías, ¿verdad? Los medios de comunicación tienen que hacerse eco de esta problemática, de ahí que, bueno, iniciativas como esta, ¿verdad?, para concienciar, para sensibilizar. Pero me gustaría preguntarte, María, ahí debemos estar los medios de comunicación, ahí debe estar la universidad también, sobre eso te voy a preguntar. Y también, bueno, pues, ¿cuáles son esas plataformas, cuáles son, digamos, esas instituciones o colectivos que deberían estar trabajando para que esto cambie o que de hecho lo están haciendo y quizás no sean tan visibles? Ya. Empezamos, si te parece, por la universidad, es decir, son varias las profesoras que hemos tenido en esta iniciativa, bueno, que nos han hablado sobre medio ambiente, sobre ecología. ¿Te parece que es un tema que esté suficientemente desarrollado? ¿La investigación en este ámbito está apoyada también desde el punto de vista gubernamental? ¿Hay suficientes subvenciones? ¿El alumnado cada vez está más interesado? Y después, si quieres, nos hablas un poco sobre plataformas y colectivos. Bueno, pues a escala de la universidad, en fin, los estudios sobre medio ambiente y sobre, bueno, la parte que a mí me toca, que es más o menos cómo los ecosistemas son capaces de adaptarse o son capaces, tal y como están ahora, de adaptarse, en fin, al cambio climático, son pocos la ayuda, y es verdad que nuestra ciencia es muy barata, tampoco requerimos de grandes instrumentales ni de grandes aparatajes. Sin embargo, creo que necesitamos mucha más financiación para llevar a cabo este tipo de trabajo, sobre todo para tener base científica, para ver, como ya digo, cómo responden los ecosistemas al cambio climático, y en función de eso, de intentar adaptar o, digamos, restaurar o intervenir sobre ellos para darle músculo, digamos, porque nuestros ecosistemas tampoco están en un estado funcional adecuado debido a las presiones ambientales que a veces les sometemos, ¿no? Entonces, en general, bueno, no nos podemos quejar, si es verdad que tenemos proyectos de investigación y trabajamos, pero si es verdad que un poquito más de apoyo no vendría mal. Yo creo que todos siempre pedimos lo mismo, ¿no? A nivel de educación, de lo que es la formación, prácticamente, bueno, todas las universidades andaluzas tienen una titulación, que es el grado en Ciencias Ambientales. También está el grado en Biología, en muchas de ellas, donde es verdad que se forma a profesionales capaces de resolver los problemas ambientales, prácticamente en cualquier sector productivo. Y eso es lo que nosotros queremos inculcar también en nuestros estudiantes. Pero a mí me da la sensación de que eso es como formar a los convencidos. Efectivamente, un estudiante en biología o un estudiante en ambientales, yo ya no lo tengo que convencer, ya está totalmente concienciado y motivado. Creo que sería conveniente, probablemente, una asignatura transversal en todas las titulaciones, pero incluso en las titulaciones de salud, de economía, de ingeniería, todas aquellas de economía, todas esas titulaciones deberían de ser conocedores de cuál es un poco la problemática de la crisis ambiental global, de cómo estamos en esta situación, para inculcar de alguna forma o transmitir esta información, o que sean conocedores y que cuando en su trabajo realmente oigan lo del medio ambiente se lo tomen en serio. Eso es lo que yo echo en falta en las universidades. Es verdad que todas las universidades, y he visto en vuestra universidad también que tenéis puesto un letrero muy grande con objetivos de desarrollo sostenible, pero aparte del letrero, por supuesto, seguro que se llevan a cabo acciones para alinearse con esos objetivos. En la Universidad de Almería también se hace, pero creo que se podría hacer mucho más.
Porque, claro, tú lo has dicho y evidentemente es una cosa que te iba yo a plantear. Para saber entender toda esta situación, para saber interpretarla y sobre todo para saber actuar o reaccionar, hay que adoptar una lente, a buen seguro, tú lo has dicho, transversal, que aglutine diferentes disciplinas y sobre todo, no sé si existe el término, pero la socioecológica, ¿no? Es así como hay que afrontarlo, ¿no? Efectivamente. A ver, el mundo de la gestión medioambiental o de la conservación a nivel científico ha transitado diferentes etapas. O de la ciencia de la ecología, y desde hace muy poquitas decenas de años, cuando estudiábamos, pues no sé, las comunidades vegetales o los ecosistemas, los estudiábamos y nos íbamos a zonas poco influenciadas por el ser humano, ¿no? Pero a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta de que el ser humano, de que vivimos en un planeta dominado por el ser humano. Por lo tanto, todos nuestros ecosistemas están intervenidos en mayor o menor medida. Y no podemos disociar, ¿no?, a la humanidad de la naturaleza, ¿no?, porque estamos imbricados los unos con los otros. Entonces, efectivamente, hoy en día estudiamos no los ecosistemas, sino los socioecosistemas. O sea, estamos intentando establecer estudios biofísicos, meramente biofísicos, pero también acoplarle el componente humano. Porque es cierto que están intervenidos, pero además, si nosotros queremos llevar a cabo cualquier acción que redunde en el beneficio del ecosistema, si la complicidad de las personas que allí viven o que lo disfrutan o que lo explotan, es imposible. Tú no puedes llegar allí a hacer cualquier actividad al margen de esas personas, porque no se van a ver comprometidos y no van a entender nada, ¿no? Entonces, es verdad que en la situación en la que nos encontramos ahora, por un lado, bueno, lo que tú has comentado, se necesita el concurso de muchas disciplinas, pero no que cada una haga lo que sabe hacer y lo ponga en un tocho de papel, sino que todos los expertos se pongan sobre la mesa a trabajar en el mismo problema. Es lo que se llama hoy día la transdisciplinariedad, más que la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad, que es generar conocimiento para solventar un problema con muchos expertos y también con el componente social, que disfruta o depende también de ese ecosistema, de ese complejo paisajístico, ¿no?, que puede ser una región, etcétera. Bueno, pues entrevistando, quería decir, a nuestra mujer 10 hoy, a María Jacoba Salinas Bonillo, me viene al recuerdo uno de aquellos primeros galardones que obtuvo de la radio de la Universidad de Jaén, el premio al voluntariado a nivel andaluz por nuestro proyecto Abecedario Solidario. Desembarcábamos justamente en la Universidad de Almería. Nos quedábamos fascinados absolutamente de lo que es el campus, porque bueno, está justamente frente al mar, y vamos a recordar un poquito de eso en nuestro paréntesis musical, ¿verdad? Escuchando a Madre Deus cómo le canta precisamente al mar.
Pues este precioso himno, ¿verdad?, al mundo marino, al mar, a ese paisaje por parte de Madre Deus y esa voz excepcional de Teresa Salgueiro, que nos permite sumergirnos en la segunda parte, nos gusta decir el segundo hemisferio de este programa, en su quinto, ¿verdad?, en su quinta cita dentro de la cuarta edición de Mujeres 10, Proyecto Atalaya, esa red entre diferentes universidades y en este caso para las radios de la Universidad de Almería, la radio de la Universidad de Sevilla, Radius, y la radio de la Universidad de Jaén, contenido que a posteriori también se comparte y se difunde en las diferentes radios universitarias de España y también de Latinoamérica. Nuestra invitada hoy, con quien estamos hablando largo y tendido y de la que estamos aprendiendo también mucho, es María Jacoba Salinas Bonillo, profesora del Departamento de Biología y también Geología de la Universidad de Almería. Yo le decía ahora, y además lo tengo que decir, que uno de los mensajes que a mí más me han llegado de todo lo que ella ha dicho es que, todo esto del cambio climático, yo voy a repetir, no textualmente, pero sí, digamos, en síntesis lo que ha dicho, ¿no?, que afecta directamente al ser humano, porque la Tierra, sea cual sea el estado, estará ahí, cambiará de aspecto, cambiará, digamos, de lo que será el ambiente y tal, ¿no? Pero nosotros seremos los directamente afectados. A mí eso me ha llegado y supongo que también a los y las oyentes de este programa. María, ¿qué son los servicios ecosistémicos? Bueno, los científicos que trabajamos en medio ambiente a lo largo de muchos años, por lo menos yo lo que he percibido en mi formación también, hemos intentado transmitir de alguna forma el valor de la naturaleza y de la biodiversidad que está en la base como legado y de gran importancia para la humanidad per se muchas veces, pero es costoso. Es verdad que para toda la ciudadanía pues no es fácil hacer llegar ese mensaje. Y a lo largo de, prácticamente en el siglo XXI fue cuando surgió este concepto de servicios ecosistémicos, que viene a ser también un intento de transmitir ese valor. Los servicios ecosistémicos en esencia son aquellos beneficios que los seres humanos obtenemos gracias al buen funcionamiento de los ecosistemas. Un bosque proporciona, por ejemplo, una regulación climática a escala local, menos calor, por ejemplo, en verano. También mantiene los suelos, es decir, frena la erosión, frena la escorrentía del agua, por lo tanto puede también frenar la avenida. Otro servicio ecosistémico de cualquier ecosistema puede ser la polinización, una polinización. Ese agua que comento yo y que percola a lo largo de los ecosistemas también se purifica, con lo cual tenemos agua limpia gracias a eso. En fin, hay muchos. Luego están los servicios de abastecimiento, como puede ser la madera, las piñas o cualquier otro servicio, ¿no? O los suelos, el mantenimiento de suelos para luego generar nuestros alimentos, ¿no? Luego están los servicios culturales, espirituales, el sentido de pertenencia también, en fin, hay muchísimos servicios. Y surgió así como concepto, y es verdad que a escala científica se ha trabajado muchísimo al respecto, pero luego ha resultado ser una herramienta, y está empezando a serlo, bastante útil a la hora de, gestionar los recursos naturales y generar una cierta ordenación del territorio, de manera que los gestores también pueden utilizar el concepto de servicios ecosistémicos para este fin. De manera que el paisaje se puede, organizar en diferentes mosaicos, que eso lo podemos ver perfectamente en cualquier zona, dedicando determinadas zonas para determinados servicios ecosistémicos. Pues, por ejemplo, la Sierra de Cazorla pues tiene un servicio ecosistémico al 100%, que sería de regulación de todo esto que he comentado, ¿no? Y sin embargo, pues otras zonas de la zona baja del Valle del Guadalquivir, por ejemplo, que está
lleno de cultivos de olivos, pues sería de un servicio de aprovisionamiento, por ejemplo, ¿no? De forma que se pueden equilibrar las diferentes zonas. Por supuesto, también se puede hacer mosaicos, se puede hacer zonas multiservicios. Y ya digo, es una herramienta bastante útil a la hora de compensar y de ordenar el territorio dependiendo de estos servicios. Entonces, parece ser que es una herramienta que todo el mundo entiende, que es perceptiva y que puede ser bastante útil. Entonces, hoy en día, digamos que la ciencia en ese sentido, pues hay muchísimo trabajo para intentar. No es fácil, ¿no? Porque también hay una parte cualitativa, y a nosotros los científicos nos gustan más los números, nos gusta coger datos cuantitativos, pero ya se están haciendo trabajos bastante interesantes al respecto. María, nos gusta asesorarnos por entendidos y entendidas como tú, y hablamos de compromiso, ¿verdad? El compromiso necesario para despertar conciencias, no solo por parte, tú lo decías, de las personas que a través de altavoces como los medios de comunicación, a través de las instituciones, a través de los colectivos, trasladan a la sociedad qué es aquello que se ha de hacer para cambiar las inercias. Pero a mí me gustaría preguntarte, y siempre lo hago además a todas nuestras invitadas, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿Cuáles son esas actitudes personales, verdad, que hemos de generar, que hemos de fomentar para contribuir a la transición en nuestra sociedad justamente hacia la sostenibilidad? Sí, efectivamente, este tipo de ansiedad la tenemos todos los ciudadanos, porque te bombardean continuamente, que casi que es lo que estoy haciendo yo ahora, con mensajes pesimistas de que estamos talando el bosque tropical amazónico, estamos oye, los incendios forestales, oye, que hay contaminación, que hay plástico en el océano. Y lo que genera es un sentimiento de impotencia bastante grande, porque el ciudadano, el día a día, tú no puedes ir a luchar contra la tala del bosque tropical, ¿o no? O, en fin, todo ese sentimiento yo creo que los tenemos todos. Entonces, yo creo que hay una cosa que podemos hacer, porque todos somos, por ejemplo, consumidores. Entonces, creo que como consumidores sí que tenemos poder para hacer un consumo responsable, y realmente estar bien informado sobre qué es lo que consumimos, que ese consumo, ese producto sea realmente sostenible y que también sea socialmente responsable, porque, en fin, el mundo no es totalmente homogéneo. Nosotros vivimos en un primer mundo sostenido también por otros países en desarrollo que no viven en las condiciones en las que vivimos nosotros. Luego está esa parte social que también hay que tener en cuenta, no solamente el tema medioambiental. Entonces yo creo que como consumidores sí que tenemos algún papel que hacer. Claro, para eso, ¿qué hace falta? Educación. Educación y concienciación. Yo he estado en muchos foros de debate donde se hacen, esos trabajos muy sesudos, de datos, de análisis, de trabajo científico, pero las conclusiones finales siempre son que tenemos que intentar transmitir a la sociedad y educar a nuestros ciudadanos en estos asuntos de concienciación del medio ambiente, aunque sea por egoísmo nada más, porque es que nos repercute a nosotros, ¿no? Pues finalmente yo creo que la educación y la concienciación es lo más valioso. Bueno, pues estamos en directo desde la cafetería Con Café y justamente a nuestra espalda, en este estudio itinerante de la radio de la Universidad de Jaén, en este proyecto Mujeres 10, dentro de lo que es la iniciativa Atalaya, tenemos un muro, ¿verdad?, con ladrillos, y es una especie de simulacro de un escenario urbano. Tenemos también la plaquita en la que pone Calle de la Compañía. Y a mí me gustaría, María, que tú de repente imaginases que en esta pared aparece un graffiti.
en el que se puede leer ni un grado más ni una especie menos, que es un lema muy explícito que te suena seguro. ¿En qué sentido hemos de entenderlo? Claro. Bueno, las personas concienciadas con el medio ambiente llevan muchos años lanzando lemas y gritos de esa naturaleza, y este es el lema del siglo XXI y el que nos ha tocado. Se nos escucha poco, pero bueno, y es verdad que es un grito en el que se habla precisamente de los dos problemas que hay hoy en día y que son los más urgentes. Por un lado, el cambio climático, ese ascenso de las temperaturas que, como ya he comentado, lo que genera básicamente es más energía al sistema, y el sistema pues no sabemos por dónde va a salir, sobre todo el sistema climático. Y claro, en paralelo está la pérdida de especies. La pérdida de especies es consecuencia pues de muchos factores, no solamente del cambio climático. En fin, el cambio climático en este caso, ¿no?, está relacionado con que al ser generado de forma tan rápida como lo estamos provocando, las especies animales, vegetales, que han evolucionado o que van evolucionando a lo largo de miles de años, conforme va cambiando su ambiente de forma muy lenta, por selección natural, no es que ellas elijan ser lo que sea, en fin, el proceso es bastante complejo, pero claro, en 70 años no pueden cambiar. 70 años le pillan, digamos, con el pie cambiado, ¿no? Entonces, el problema es que esas especies, si no son capaces de adaptarse, muchas de ellas no lo son, sobre todo aquellas más especiales, más las que son endémicas, ¿no?, de muchas de nuestras sierras o en las zonas áridas de Almería, por ejemplo, van a extinguirse porque no van a ser capaces de adaptarse. Entonces, ese lema lo que pretende también es vincular, ¿no?, esa famosa sexta extinción que también se está teniendo lugar a escala mundial, ¿no?, por varias razones, una de ellas el cambio climático, con el cambio climático. Pues vamos a otro escenario, que no sé si es polémico o no, pero el caso es que sí que plantea una dualidad muy, muy clara, ¿verdad?, en cuanto a posicionamiento y también perspectivas éticas con respecto a la naturaleza, ese binomio que, bueno, enfrenta la posición antropocentrista y la naturalista, que no sé si son posicionamientos totalmente irreconciliables. Ya. Bueno, a mí personalmente, lo voy a decir, pero me parece de una soberbia impresionante ser antropocentrista, como bióloga que soy, y concibo que los seres humanos, es verdad, con unas cualidades particulares, no somos más que una especie animal, y aunque hoy día es verdad que hay una desconexión muy importante con la naturaleza por la forma de vida que tenemos, porque cada vez tenemos las sociedades son cada vez más urbanas, dependemos de la naturaleza. Finalmente consumimos productos vegetales y animales y dependemos básicamente de la naturaleza. Pero bueno, respeto también ese tipo de posición, no tengo ningún problema. Pero creo que precisamente el concepto de servicios ecosistémicos puede ayudar a estos dos, a unir estos dos extremos, ¿no?, los antropocentristas con los naturalistas. De forma que estos antropocentristas, esas personas que piensan de esa forma, conciban que estos servicios ecosistémicos son necesarios para su propia supervivencia, con lo cual es una vía que yo creo que puede ser útil para decir, bueno, respeto la naturaleza porque me revierte una serie de servicios y que me parecen esenciales para la supervivencia humana, que por supuesto también estoy a favor de que la humanidad sobreviva. Es decir, lo bueno para la naturaleza definitivamente va a ser bueno para el hombre. Quizás lo bueno para el hombre no siempre será bueno para la naturaleza, a lo mejor, ¿no? Claro. Ahí es donde está la línea, hasta dónde podemos llegar. Pero bueno, eso lo tenemos que decidir como humanidad. Lo tenemos que decidir hasta dónde queremos llegar o sacrificar parte de esa naturaleza.
ciertamente somos nosotros los que nos vamos a tomar la decisión. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Nos queda poquito, María, y hemos hablado de muchos temas, pero realmente no hemos tocado a fondo pues tus campos de estudio, realmente. Sí, quizás Abuela Pluma, ¿no? Pero a mí me gustaría que nos hablases un poco sobre la diversidad vegetal y también otros temas vegetales de relevancia ambiental. En concreto, pues cómo se gestiona la recopilación, el análisis y también la síntesis y gestión de la información botánica. Sí, bueno, el trabajo científico en botánica consiste básicamente en hacer estudios de campo, por supuesto, para evaluar cuáles son la riqueza vegetal existente en una determinada zona, ¿no? Y el funcionamiento de la comunidad que genera, básicamente el funcionamiento del ecosistema. Debo decir que, no sé si todo el mundo lo sabe, pero Andalucía y España, o la cuenca mediterránea, es un punto caliente de diversidad vegetal, ¿eh? Las condiciones históricas, desde el punto de vista geológico, han hecho que estas zonas tengan una gran cantidad de especies vegetales. De la misma forma que nosotros tenemos un patrimonio cultural, arquitectónico, por ejemplo, yo qué sé, el Castillo de Jaén, la Alcazaba de Almería o la Alhambra de Granada, y a nadie se le pasa por la cabeza decir lo vamos a destruir, sino que estamos obligados a conservarlo porque es un patrimonio no solamente nuestro, sino de la humanidad. De esa misma forma, el patrimonio natural, nuestro capital natural, también es igualmente valioso y es prácticamente, bueno, casi más valioso que, no más valioso, pero igual, lo voy a poner en el mismo nivel. Quiero decir que nosotros también estamos obligados a gestionar y a proteger ese legado que se nos ha concedido, ¿no? Y en ese sentido, es verdad que hay muchas investigaciones y es verdad que la administración también tiene una labor muy importante y realizan una labor también muy valiosa en lo que respecta a la conservación de especies vegetales y, bueno, animales, por supuesto, y de espacios, ¿no? En ese sentido también se hace mucha labor. La labor de inventariado, como ya digo, es decir, más o menos si conocer dónde está la especie, cartografiarla, establecer o contabilizar o recoger una serie de datos para ver cuál es el estado, la dinámica de las poblaciones, si prosperan, si producen semillas, etcétera, ver si existen cuellos de botella de alguna forma, por qué no se expande, y ver si en su dinámica de funcionamiento del ecosistema existe algún problema, ¿no? Entonces, básicamente ese es un poco el problema, el trabajo en biología vegetal, pero bueno, hay muchas facetas, hay muchos otros aspectos, pero en esencia puede ser más o menos ese. ¿Qué pasa? Que en mi caso y en caso de muchos compañeros también, no solamente nos dedicamos a estudiar el mundo vegetal, porque una vez que estudias las comunidades vegetales te das cuenta de que forman parte de un ecosistema en su conjunto y de que interaccionan con los animales, por lo tanto, o con el suelo, por lo tanto al final acabas haciendo lo que es ecología, que es una ciencia mucho más integral, porque ves el funcionamiento completo. ¿Cuáles son los principales efectos de ese cambio global justamente sobre la diversidad vegetal? Bueno, ahí es donde me voy a poner un poco pesimista, porque efectivamente nuestros trabajos ponen de manifiesto, bueno, yo en concreto he trabajado como en dos grandes ambientes. Por un lado, en ecosistemas con agua, que son ecosistemas vinculados a los ríos, las orillas de los ríos y lo que sucede en el interior junto con otro compañero, y por otro lado en otros ecosistemas áridos de las zonas de Almería, pero que también, son plantas que también recogen agua de aguas subterráneas, ¿no? Y tienen una alta productividad a pesar de estar en ambientes áridos. Lo que intentamos ver también es cómo cambian o predecir de alguna forma cómo van a cambiar esos ecosistemas con el cambio climático.
Y claro, tanto en un caso, en el caso de los ríos, por ejemplo, lo que hemos visto es que la hoja de muchos árboles que viven en zonas, la misma especie, si vive en una zona climáticamente con más disponibilidad hídrica, va a producir una hoja de mayor calidad, con lo cual ese alimento va a caer al río y va a generar una red trófica muchísimo más robusta, más rica, más diversa, porque va a haber una más diversidad de animales que lo van a consumir, ¿no? Sin embargo, en las zonas un poquito más áridas se va a debilitar, de forma que se debilita el ecosistema y a la vez se debilita su funcionamiento y puede redundar también en esos servicios ecosistémicos que hemos comentado anteriormente, ¿no? En el caso de la zona árida sucede algo parecido. Si estas comunidades vegetales disponen de menos agua y además va a hacer más calor, van a perder más agua. Por lo tanto, pues también las condiciones ambientales, las condiciones de funcionamiento del ecosistema van a ser bastante peores. En definitiva, el cambio climático lo que puede producir es un deterioro de nuestro ecosistema. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros de alguna forma? Pues también es evaluar la resiliencia, es decir, la capacidad de soportar presiones, por ejemplo, de esta naturaleza en nuestros ecosistemas para que nos proporcionen los mismos servicios. ¿Y hasta dónde está el umbral? Por ahí es por donde nosotros estamos trabajando fundamentalmente. Pues nos queda un minuto, María, para que volvamos a esos momentos en los cuales tú te has desplazado desde Almería hasta Jaén. Has estado seguro, por placer y también por defecto profesional, contemplando el escenario, todo lo que pues ha sido ese itinerario, todo lo que ha sido, como digo, el contexto. Si tuvieras que definir de una forma, pues qué es lo que has visto en los campos, en las montañas, en el ambiente en general y al respecto de lo que estamos diciendo. Se ve mucho cambio, se ven zonas, que requieren ya precisamente de actuación, alarmantes en algún caso, con esperanza en otro. Has hablado sobre la nieve. ¿Qué nos puedes decir? Un minutito. Bueno, yo soy una persona optimista, no sé si lo he transmitido y, cuando he pasado y he disfrutado de todas las sierras que tiene nuestra Andalucía oriental, la verdad es que he visto mucha nieve, he visto también muchos cultivos, como siempre, pero en general creo que tenemos, lo he comentado antes, un patrimonio natural y cultural rural bastante valioso. Y creo que deberíamos de ser conscientes de ese valor que también nos puede repercutir de forma económica, ¿no? Y deberíamos de alguna forma evitar destruirlo, por ejemplo generando agricultura intensiva y otro tipo de producción más agresiva que de alguna forma desfigure nuestro patrimonio. No sé si... Pues esa ha sido la intervención de nuestra mujer 10 en este quinto programa dentro de este proyecto Atalaya, María Jacoba Salinas Bonillo. Desde luego su ímpetu, ¿verdad? La premisa de concienciarnos y sensibilizarnos ha quedado manifiesta, clara, ahora a partir de sus palabras y de los ecos y la reverberación que ha de calar hondo en los y las oyentes de nuestra radio y todas las radios que comparten este contenido. Ahí es cuando viene desde luego nuestra función y nuestra responsabilidad y corresponsabilidad. María, ha sido un verdadero placer, de verdad. Hemos aprendido muchísimo, nos hemos situado, como siempre, tanto nuestro técnico como nuestro community manager, José y Robert, han permanecido atentos a lo que era el desarrollo y me consta que todos nuestros oyentes también. Un verdadero placer. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría y desde luego enhorabuena por ese, lo decía, ímpetu y por el hincapié en esta labor tan necesaria. De nada, gracias a vosotros, ha sido un placer. José Antonio Ruiz estuvo en las labores técnicas, Roberto Torres, ahí, al pie del cañón, al pie de cámara.
con labores de community manager, y muchísimas gracias también a Concafé, que siempre nos recibe de forma muy hospitalaria a todas las personas que también nos atienden de forma ejemplar en este espacio. Nos queda todavía en el horizonte pues una entrevista más. Será Gemma Siles, que es activista dentro del ámbito de la ecología en el Acebuche, ¿verdad? Y esa será nuestra última cita en esta cuarta edición de Mujeres 10, en este caso con el lema, con el subtítulo Creativamente Sostenibles. Saludos, oyentes de la radio de la Universidad de Almería, de la radio de la Universidad de Sevilla Radius y de la radio de la Universidad de Jaén, además de todas las radios universitarias de España y de Latinoamérica. Un placer, y a sensibilizarse y concienciarse en pos y a favor del medio ambiente. Muchísimas gracias. Creativamente sostenibles. Proyecto Atalaya. Mujeres 10. Concienciación y sensibilización medioambiental.